Bendiciones nuevamente. Llegamos aquí ahora al rey David, después de hablar de Isbosé, el hijo de Saúl. David nació alrededor del año 1040, es decir, el año 1040, es decir, mi lápiz funciona aquí, 1040 antes de Cristo, y murió por el 966 antes de Cristo. Fíjese que los años van de mayor a menor acá, porque antes del Señor Jesús nacer, o nosotros para acomodar la historia y relacionarla con el nacimiento de Cristo, empezamos con de mayor a menor. Ya después que Cristo nace, entonces ahí empieza el año cero y empezamos de menor a mayor. Bien, David duró reinando en Judá, primeramente, en Judá, unos 7 años. 7 años, tenía Hebrón como la capital en ese tiempo. Ese es el periodo que más o menos la casa de Saúl tenía todavía dominio del reino. Entonces David, prácticamente una especie de semi-exilio, estaba reinando en esta área de Judá, que era una tribu, como usted bien sabrá. Entonces Saúl eventualmente se enteró de que David había sido ungido, y entonces ya usted conoce el resto de la historia, y un proceso de persecución largo, y la historia de David como tal realmente no podríamos cubrirla en un rango de una clase tan corta como estas clases básicas, pero es importante que leas y averigües bien, particularmente el libro de Segunda de Samuel, Primera de Reyes, leas bien la historia. También en el libro de las Crónicas aparece historia del rey David. Entonces, después de la muerte de Saúl, David fue hecho rey, como dije, sobre Judá, con Hebrón como su capital. Ahí duró unos 7 años reinando. Y después, entonces, más adelante, cuando muere Isbosé, se hace rey sobre todo Israel. Y este reino en Israel dura alrededor de unos 33 años. Si usted suma los 33 más los 7, son un averaje de 40 años quizás reinando. Y si decimos que, como históricamente está casi comprobado, que su fecha de nacimiento es esta, digamos que David duró tal vez algo más de 70 años en esta tierra. Él murió quizás a los 70 y algo de años. Bien, entonces continuemos acá. Después de hacerse rey y de hacer a Jerusalén como la capital de Israel, realmente solamente la casa de Saúl, Jerusalén, había desafiado el poder de Israel. Perdón, solamente la casa de Judá había desafiado el poder de Israel. Mire, David tuvo gran éxito en sus guerras. Y en pocos años se convirtió en un reino muy poderoso. Un reino realmente temido en el área en la que estaban ellos, en la que vivían ellos. Y un reino donde se crearon reformas religiosas profundas, donde se intentó de una manera drástica y radical un acercamiento a Dios, un acercamiento a sus raíces, de donde ellos provenían. Una de las cosas que David hizo primeramente fue llevar el arca hasta Israel. O sea, realmente el rey David extendió de manera poderosa y rápida sus dominios. O sea, un reino muy poderoso. Esto más o menos para generalizar un poco acerca de David, pero yo quiero durar algunas conversaciones, algunos videos hablando de este hombre, porque es mucho lo que hay que hablar. Y como les decía, en una clase básica no podríamos cubrir lo tanto que se puede hablar de él, incluyendo que se le hizo una promesa que dura hasta nuestros días. De su casa se iba a hacer un reino eterno, y de ahí iba a venir la figura más importante que haya tocado la tierra y la historia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Salvador de nuestras almas. Entonces este hombre juega un papel fundamental en lo que nosotros hoy somos. Dios te bendiga.